vamos a ver interfaces y abstracción, interfaces informales y formales y lo que es la abstracción después. Entonces, vamos a empezar por ver qué es una interfaz. Una interfaz va a ser una especie de plantilla que va a definir métodos que una clase tiene que implementar para cumplir una función determinada. ¿Sí? Los métodos que tiene una interfaz son abstractos, o sea, tenemos la definición, pero no el comportamiento, no la implementación. Implementar una interfaz es darle comportamiento a esos métodos definidos. ¿Sí? Y ejemplo, supongamos que vamos a tener perros y gatos, ambos van a tener el comportamiento de hablar, entre comillas, porque, a ver, el perro va a ladrar, el gato va a maullar, por lo que podríamos tener una interfaz mascota que defina el método hablar para que después las clases que implementen esa interfaz a su manera implementen ese método. ¿Sí? Vamos empezar por las interfaces formales. En ciertas circunstancias no necesitamos que esas interfaces, cuando las vamos a implementar, sigamos estrictamente lo que nos imponen. Una interfaz informal es una clase que define métodos sin implementación que puedan ser sobrescritos. O sea, voy a tener una clase de la que puedo heredar y métodos que sobrescribir. Eso es una interfaz informal. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, mascota como interfaz informal nos quedaría de la siguiente forma. Y ahí tenemos la clase informal pet interface va a definir el método de hablar, pero vamos a usar la palabra pass, que ya habíamos dicho que la usábamos para no implementar nada. Entonces, las interfaces informales en Python recaen sobre el duck typing, que lo vimos el jueves. Cuando vimos encapsulamiento, vimos duck typing, sí. Teniendo esto en cuenta, implementar esta clase informal sería simplemente heredar de ella y sobreescribir los métodos que define. ¿Sí? Dijimos que teníamos, era simplemente la clase, definida como clase, informal pet interface, y vamos a definir acá dos métodos que van a tener que implementar las clases que hereden de la interfaz. Entonces, tenemos una clase perro que va a heredar de esta interfaz, va a implementar el método talk y va a implementar el método walk. Entonces, esto es una buena implementación de esto, cumple con, ¿no? Con todo lo que sabemos de interfaces de otros lenguajes y demás, pero esta clase cato, esta clase cat, estaba pensando en gato y cat al mismo tiempo, y bueno. Esta clase cat también hereda de esta interfase, pero solamente implementa el método de hablar. Entonces, si nosotros corremos esto como está acá, no va a pasar absolutamente nada, salvo que este walk nos va a dar none. ¿Sí? Y acá tenemos una serie de métodos. ¿Sí? Si nosotros vamos al is subclass, tanto de dog como de cat, sabemos que nos va a dar true porque directamente estamos heredando de informal pet interface. Y después, si vemos el MRO, vamos a ver de nuevo que efectivamente estamos heredando de esto. Vamos a ejecutar esto.
tenemos de acá, wow wow, de walk, que camina en cuatro patas, el miau miau del talk del cat y el none, como les decía, del walk del cat porque no lo implementamos en esta clase. Podemos llamarlo porque estamos heredando de nuestra interfaz informal, que es nada más que una clase y que tiene el método aunque no haga nada. Y después tenemos que efectivamente estas dos dan true porque sí, nosotros estamos heredando explícitamente cat de informal pet interface y lo mismo con dog. Y cuando vemos el orden, evidentemente vamos a encontrarnos con lo mismo, que primero vamos a dog, después vamos a informal pet interface y después vamos a la clase object. ¿Sí? Asumo que esto es la interfaz informal, es lo más básico a lo que podemos aspirar cuando hablamos de interfaces, ¿sí? Y como no es más que heredar una clase que tiene métodos que ni siquiera están definidos como abstractos, sino que están ahí y que por eso podemos implementarlos o no cuando heredamos, ¿sí? Básicamente, esto de las interfaces informales así es simular una interfase usando clases. No, no tiene mucha vuelta. Pero es importante que quede claro esta parte de la herencia y que esto que pasa acá en una interfaz real no puede pasar. Entonces, vamos a ver dando un pasito más. Vamos a hacer interfaces informales usando metaclases. Interfaces informales usando metaclases. ¿Qué pasa? Idealmente no queremos que la implementación sea una subclase, sino define todos los métodos de la interfaz, como nos pasaba con la clase cat, ¿sí? Que definía solo uno de los dos métodos que habíamos establecido en la interfaz. Para esto, podemos crear una clase meta que sobrescriba los métodos Dunder o métodos mágicos, los vimos al principio, no sé si se acuerden, pero habíamos visto main, por ejemplo. Instance check y subclass check. ¿Sí? Entonces, para nuestra clase pet, la clase meta quedaría así, ¿sí? Ponemos clase, el nombre de la clase y le pasamos como argumento siempre type. A la clase de esta meta, siempre el argumento que le vamos a pasar es type. Entonces, dentro de esto vamos a sobreescribir el instance check y el subclass check, dijimos. ¿Qué le pasamos a estas dos? Bueno, a esta le vamos a pasar la clase y la instancia de la clase. Y vamos a devolver el tipo de la instancia. Al subclass check le pasamos la clase y la subclase. Y vamos a ver si tiene un atributo, en este caso, hablar, ¿sí? Y si se puede llamar a ese atributo, o sea, si es un método. Y después necesitamos implementar una clase para la interfaz, ¿sí? Que en nuestro caso informa el pet interface y vamos a ponerle que es una metaclase de pet meta, esta clase que definimos acá arriba. Vamos al código. Tenemos esto que es igual que en el ejemplo, ¿sí? La clase meta, a la que le pasamos type como argumento, eso siempre va a ser igual. Esto y esto siempre va a ser igual también, ¿sí? Siempre vamos a obviamente usar el mismo nombre porque es lo que estamos sobreescribiendo. Y le pasamos la clase y la instancia. Y devolvemos esto. Esto
siempre va a ser igual si lo hacemos de esta forma. Y cuando sobreescribimos subclass check, lo que nos vamos a fijar es que tenga estas dos que eran los que decíamos que teníamos que implementar, ¿sí? Hablar y caminar, y que se puedan llamar de esta forma, ¿sí? Tiene este atributo y si subclass puede llamar a esto. Y esto lo repetimos por cada método que tengamos. Y después tenemos lo otro que vimos acá, ¿sí? La declaración de la interfaz en sí, ¿sí? Informal Pet Interface, y habíamos dicho que tenemos que referenciar acá, pasándoselo a la clase, la metaclase, que en este caso es esta que definimos acá, que es PetMeta. Hacemos las implementaciones. Implementamos la clase dog y la clase cat. Y de nuevo vamos a en dog implementar los dos métodos y en cat implementar únicamente uno de los métodos de la interfaz. ¿Sí? Entonces, como tenemos esto acá, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Supongamos que yo quiero llamar al método walk. En este caso me va a dar un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá al cat no estar heredando de la interfaz, no tiene el método work. Entonces, ya tenemos algo, y es que nos obliga de esta forma a implementar todos los métodos que declaremos en la interfaz. Comentamos esta línea porque, como dijimos, no nos va a dejar llamar a un método que no esté en la clase porque no estamos heredando de la interfaz como en el ejemplo anterior, y por ende esto no cumple con la interfaz, no tiene de dónde sacar ese método y no es nada. No existe el método. Entonces, cuando vayamos a chequear si es una subclase y de dónde hereda, nos vamos a encontrar con algo distinto del ejemplo anterior. Y cuando veamos el MRO, vamos a ver que no está heredando de ningún lado. Sin embargo, este dog debería darme true y el cat debería darme false. ¿Por qué? El dog sí está implementando y yo acá estoy diciendo justamente eso. Vamos a correr esto ahora de nuevo. Y bien, tenemos las llamadas a los tres métodos. Bien, los dos de perro, el hablar del gato. Y acá efectivamente tenemos que perro es una subclase de nuestra interfaz, pero gato no. ¿Por qué? Porque gato no cumple con lo que le pedimos acá. ¿Sí? Tiene el primero, pero no tiene el segundo. Y cuando vamos a el orden de las clases con el MRO, lo que tenemos es que perro hereda directamente de objeto, sin tener nada en el medio. Bien. Las interfaces formales en Python las vamos a definir usando el módulo ABC. ¿Sí? ¿Qué nos permite el módulo ABC? Bueno, como su nombre lo indica, ahí lo tienen, Abstract Base Classes. Lo que nos permite es crear clases bases. ¿Para qué? ¿Qué nos permite esto? Bueno, crear interfaces más sencillas a través de metaclases. Vimos recién lo que eran metaclases, por eso se los expliqué. Además, podemos importar el decorador Abstract Method para forzar a las clases a que implementan nuestra interfaz a implementar el método abstracto que decoremos con él. ¿Sí? Todo método que yo decore en una clase con Abstract Method lo va a tener que forzosamente implementar quien use esa interfaz.
Entonces, acá tenemos lo que tenemos que importar, ¿sí? De ABC, ABC Meta y Abstract Method. Tenemos que la clase va a ser directamente nuestra interfaz. Le vamos a decir que es una metaclase de ABC Meta. O sea, básicamente que es una clase base abstracta. Y vamos a decorar sus métodos con Abstract Method para forzar a las clases que lo implementen a implementar, valga la redundancia, todos los métodos que nosotros queremos en la interfaz. Entonces, para implementar esta interfaz, simplemente heredamos de ella. Pero, si no implementamos todos los métodos abstractos, vamos a tener un error, ¿sí? No como pasaba en las interfaces informales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que llamábamos a cat.welcome? Cuando heredábamos, nos devolvían one. Cuando no implementábamos todos los métodos usando meta, el error que nos daba era que no estaba el método. Bueno, ahora nos va a dar el error de que no implementamos el método. Código. Interfaces formales. Acá está. Bueno, primero y importante al hacer una clase, una interfase formal, que es, a ver, es la implementación más lógica para hacer interfaces, usar esto. ¿Sí? Importamos de ABC, ABC Meta y Abstract Method. Definimos la interfaz como una clase que tiene una metaclase que es ABC Meta. O sea que esta clase PetInterface es una clase base abstracta. Cada método lo decoramos con el decorador Abstract Method. ¿Cómo implementamos esta interfaz? Heredando de la interfaz. ¿Sí? Acá cuando tenemos la clase perro, simplemente heredamos la interfaz. Y implementamos los dos métodos que nos pide. ¿Qué pasa con la clase gato? Vamos a implementar solo uno de sus métodos. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada mientras yo no intente instanciar esta clase. Pero si yo intento instanciar esta clase, como acá, voy a tener el error que les comentaba en la PPT. ¿Sí? No se puede instanciar cat si no estamos implementando el método caminar. Ahora, si no hacemos una instancia, por ejemplo, tenemos métodos estáticos, métodos de clase, perdón. Si tenemos solo métodos de clase, nos va a dejar usar los métodos de clase, pero no nos va a dejar instanciar esa clase. Ahí es donde nos va a tirar el error de que no se puede instanciar porque no tiene todos los métodos que requiere la clase abstracta. Entonces, si comentamos esto, no nos va a tirar el error, va a seguir estando mal esta implementación. ¿Sí? Y vamos a ejecutar. Vamos a crear una instancia de dog y vamos a usar sus dos métodos. Y después vamos a ver qué pasa con si son subclases y con el MR o con el orden de llamadas de clases que tienen sus métodos. Entonces, tenemos la ejecución de creamos ejecutamos los dos métodos, ¿sí? ¿Son subclases? Las dos son subclases. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos heredando directamente la interfaz. Pero acá también tenemos esto, ¿sí? Tenemos el DOM, tenemos esta interfaz y tenemos Object.
Sin embargo, aunque estamos heredando de esta interfaz, no nos va a dar el problema del método que devolvía None cuando no lo estábamos llamando, cuando lo llamábamos y no lo habíamos implementado, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque este abstract method es lo que nos obliga a implementarlo cuando heredamos de la interfaz. Ahora, a estas interfaces formales también les podemos aplicar lo de meta, ¿sí? Hay formas de hacerlo con meta para que no pase esto. Pero sinceramente, no nos importa que pase esto porque ya tenemos el abstract method que no nos va a dejar instanciar una clase si no implemente todos sus métodos. Ahora, si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto enorme, una librería o algo así, donde necesitemos eh, interfaces de clases que únicamente tienen métodos de clases, ahí vamos a tener que meter meta acá también. O sea, vamos a tener que sobreescribir esto para que no nos pase esto si lo queremos evitar. No necesariamente tenemos por qué. ¿Por qué estamos hablando de todo esto de las interfaces cuando estábamos viendo los principios de programación orientada a objetos? Bueno, porque esto es abstracción. ¿Sí? El principio de abstracción se trata de enfocarse en la visión externa de un objeto y aplicar el principio de mínimo compromiso. Es por esto que las interfaces se centran en el qué, mientras sus implementaciones se centran en el cómo. O sea, que en la interfaz definimos solo lo que se supone que tiene que hacer y en la implementación definimos el comportamiento de cómo lo va a hacer. Vamos a ver un ejemplo de en aplicaciones reales cómo usamos esto. Supongamos que realizamos interfaces para que nuestra aplicación interactúe con una base de datos. ¿Sí? O sea, voy a tener toda la lógica de mi aplicación de un lado y voy a hacer las interfaces para que actúe como una barrera entre todo lo que tengo de lógica de mi aplicación y el manejo de base de datos. Entonces, creamos la implementación de esas interfaces para utilizar SQLite con la librería SQLite 3. ¿Sí? Y el día de mañana queremos migrar la base de datos a PostgreSQL y necesitamos implementar lo que teníamos con la librería SQLite 3 acá, utilizando psycho-pg2 para Postgres. Entonces, gracias a que hicimos estas interfaces, que actuaron como un murito entre toda la lógica, el resto de la lógica de mi programa, de mi aplicación, y la implementación de cómo trabajo con la base de datos, puedo simplemente sacar todo esto de SQLite 3 y poner la implementación para Postgres. ¿Sí? Y gracias a las interfaces también nos aseguramos que la nueva implementación cumpla con todas las funcionalidades anteriores y que creen una barrera, como decíamos, que nos da tranquilidad de que todo del otro lado va a seguir funcionando igual sin necesidad de modificarlo.